hacia un lado. ¡El barco se hunde! Viernes 13 de enero de 2012. El crucero Costa Concordia choca contra las rocas de la costa italiana. Vamos a ahogarnos. No hay forma de escapar de aquí. Los pasajeros tienen muchos problemas para abandonar el barco que se hunde. Todo el mundo se tropezaba en medio de aquel jaleo. Era parecido a lo que se ve en la película Titanic cuando se hunde el barco. Al final, entre pasajeros y miembros de la tripulación, murieron 32 personas. Ahora, 20 meses después de su hundimiento, el Costa Concordia se despedirá de su tumba acuática. Será una de las operaciones de salvamento más peligrosas y atrevidas de la historia. Los mejores ingenieros del mundo intentan enderezar un barco más grande que el Titanic y reflotarlo. Esta es la historia por dentro de uno de los mayores retos de la ingeniería de nuestro tiempo. El reflote del Costa Concordia. Operación Costa Concordia. Lunes 16 de septiembre de 2013, 9 de la mañana. El salvamento del Costa Concordia atraviesa un momento crítico. Son las 9 en punto. Vale, vamos a llegar al 10%. Tras 18 meses de trabajo, ha llegado el momento de enderezar el pesado barco. Nadie sabe cuánto tardarán. Hay muchas cosas que podrían salir desastrosamente mal. Cuando le demos la vuelta, se crearán muchas tensiones en el barco. Es un momento crítico. No hay un plan alternativo. El maltrecho barco podría partirse en cualquier momento. Confirmadme que todo el personal está fuera del Costa Concordia. Pero para el jefe de ingenieros Nick Sloan, ya no hay vuelta atrás. Nadie sabe cuánto pesa el barco realmente. Tras 2 horas de trabajo sabremos cuál es la situación. La mayoría de la gente estará nerviosa. Tensan los cables muy despacio. Tiran con una fuerza superior a 6.800 toneladas fuerza. Pero tras 1 hora y media, el barco no se ha movido ni 1 milímetro. Hablamos por el canal 17. Para llegar a este punto, los ingenieros han tenido que llevar al límite sus conocimientos tecnológicos. Cuando el barco se estrelló, se encontraba vulnerable sobre las rocas. Ahora está rodeado de toneladas de equipamiento. Han soldado cámaras flotantes gigantes en el lado expuesto. El plan consiste en enderezarlo y colocarlo sobre una gigantesca plataforma acuática de acero. Después le acoplarán más cámaras flotantes para que flote hasta la superficie. Si todo sale bien, remolcarán el Costa Concordia sin hacerle ni un solo rasguño. Hoy es todo o nada. ¿Funcionará este arriesgado plan? El viernes 13 de enero de 2012, el barco zarpa desde un puerto cercano a Roma, Italia. El Costa Concordia lleva 1 año y medio esperando este momento. Con más de 4.000 personas a bordo, es uno de los cruceros de lujo más grandes de todo el mundo. Cuenta con un teatro de 800 asientos, 4 piscinas y su propio casino. A bordo del barco se encuentran David y Denise Sava, recién casados, quienes esperan disfrutar del viaje de su vida. Pensaba que sería un viaje de luna de miel muy romántico y que Denise se enamoraría de Europa. Iba a ser un viaje súper romántico. A las 9:43 de la noche, tras 2 horas y media de viaje, el Costa Concordia se dirige a la isla de Giglio. El plan consiste en pasar cerca de la isla para que los pasajeros disfruten del paisaje
y vivan una experiencia emocionante. El barco va a 8 millas por hora. Choca contra las rocas y se abre como una lata. Los pasajeros no tienen ni idea de qué está pasando. Todo empezó a temblar. Y después vino una vibración muy fuerte. Todo hacía como ta 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 ta. El barco empezó a inclinarse hacia un lado. En ese momento saqué mi cámara y empecé a grabar. El vídeo del pasajero muestra las terribles escenas que se vivieron a bordo. ¡Id hacia un lado! El barco se hunde. ¡Id al punto de encuentro! Los motores están inundados. Sin motores, el barco se desplaza 2,5 kilómetros mar adentro a la deriva. Se vive una situación caótica. La gente sale en desbandada hacia los botes salvavidas. Hay un niño pequeño ahí. Después, el viento comienza a llevar al Costa Concordia de vuelta a la isla. El Costa Concordia choca contra las rocas una segunda vez y por fin se queda quieto. Los recién casados David y Denise Saba consiguen llegar a un bote salvavidas, pero aún no están a salvo. Se separó. Todos caímos al mismo lado. Todo el mundo estaba gritando. Fue muy violento. Pensábamos que íbamos a morir. De repente escuchamos el impacto contra el agua. Fue algo increíble, porque en ese instante supimos que estábamos a salvo. El agua inunda el interior del barco y Georgia y Dean Ananias, de Los Ángeles, están atrapados dentro con sus 2 hijas. No ven ninguna escapatoria. Da mucho miedo pensar que vas a morir. Nos pusimos a rezar y nos despedimos del mundo. Y en ese momento apareció una escalera. Cuando la escalera llegó abajo, la gente comenzó a gritar. Todo el mundo se empujaba. Había gente que iba a morir antes de llegar a la escalera. Sí, era un caos. Los guardacostas italianos tienen dificultades para encontrar el maltrecho navío. Id a la izquierda. A la izquierda. Cámaras de infrarrojos buscan en la oscuridad. Pero nada. Se sorprenden al ver lo que encuentran. ¡Mirad! ¡Mirad eso! Ahí está. Está debajo del agua. ¡Qué tragedia! Es un verdadero desastre. Junto a otros pasajeros, la familia Ananias sube la escalera y llega al casco. Ahora tienen que conseguir bajar hasta los botes salvavidas. Solo podíamos descender a los botes salvavidas usando una cuerda muy fina. Si alguien se hubiese resbalado o realizado un movimiento equivocado, podríamos haber muerto todos. Ahora le espera un salto de infarto a toda la familia. Los botes salvavidas no paraban de moverse y teníamos que saltar sobre ellos. Cuando vi que había otras personas en los botes salvavidas, pensé que mi familia también tenía que meterse. Hice todo lo necesario para conseguirlo. Saltaron al bote salvavidas y se dirigieron a la costa. Su odisea de 5 horas y media por fin se había acabado. Durante toda la noche, los botes salvavidas acercan a los supervivientes y a las víctimas al diminuto puerto. Al amanecer del sábado 14 de enero de 2012, se puede contemplar todo el horror. La inmensa roca contra la que chocó aún sigue clavada en su lateral.
Los buzos buscan cadáveres. Este es uno de los mayores desastres de un barco con pasajeros desde el Titanic. Mientras que las autoridades buscan respuestas, los dueños del Costa Concordia tienen una pregunta más urgente. ¿Qué van a hacer con el barco? Se ponen en contacto con la empresa Titan Marine. Esta empresa con sede en Florida ha retirado restos de naufragios en operaciones muy arriesgadas. Pero la del Costa Concordia es muy diferente. Titan contrata al experto internacional en salvamento Nick Sloan para dirigir la operación. Bueno, tenemos que conseguir que el barco empiece a girar. Sloan ya ha dirigido otras operaciones gigantescas, pero está impresionado por la magnitud de este proyecto. En términos de tamaño, esta operación sería como la suma de todas las otras operaciones en las que he participado multiplicada por 10. Es la mayor operación de salvamento en la que he participado con mucha diferencia. Su equipo de buceo se dispone a evaluar los restos. Hacen un descubrimiento crucial. El Costa Concordia se sitúa sobre el borde de un acantilado submarino y podría acabar 100 metros más abajo, en el fondo del mar. Cuando un barco de esas dimensiones empieza a moverse, ya no puedes pararlo. Si se desliza o se desvía, no habrá nada que hacer. Ahora, el equipo tratará de evitar otra catástrofe. La operación de salvamento más arriesgada de la historia comenzó hace 2 horas. Ahora, el Costa Concordia está sometido a grandes tensiones y esfuerzos. En la sala de control, el equipo de salvamento supervisa la operación. Hay que expandir ligeramente todo el barco antes de enderezarlo. Por fin empiezan a emerger las partes oxidadas del casco. Solo es una pequeña victoria, pero el equipo está encantado con que el salvamento vaya según lo planeado. En enero de 2012, hace 20 meses, el Costa Concordia estaba en una situación aún más delicada. Estaba sobre una pendiente muy empinada, podía deslizarse en cualquier momento. El equipo de salvamento tenía que evitar que acabara en el fondo del océano. El tiempo siempre es un enemigo. Puedes perder el barco en tan solo un día. El equipo debe pensar con rapidez. Se les ocurre un plan muy atrevido. Engancharán 16 cables de acero a la parte izquierda del casco. Después, los buzos intentarán pasar los cables por debajo del barco y amarrarlos a 4 gigantescos bloques de anclaje incrustados 15 metros en la dura roca de granito. Teníamos que perforar el granito. Utilizamos martillos neumáticos, excavadoras y máquinas de corte. Y obviamente el granito destruyó rápidamente gran parte del equipamiento. Todas las semanas recibíamos piezas de repuesto y cambiábamos piezas que normalmente duran un año. Es un trabajo muy peligroso. En cualquier momento, el Costa Concordia podría deslizarse y aplastar a los buzos que hay debajo. Ha sido muy complicado, pero por fin han pasado los cables por debajo del barco y los han amarrado a los puntos de anclaje. Estas conexiones pueden soportar bastantes miles de toneladas. Debería ser suficiente para evitar que el barco se mueva. Pero la celebración dura poco. Los buzos identifican otro problema muy serio.
El Costa Concordia se asienta sobre dos afloramientos rocosos, uno en la parte delantera y otro en la trasera. La inmensa parte central del barco no se apoya en ningún sitio, lo que crea una gran tensión en el casco. El barco es como un puente que une el espacio entre las rocas, pero no fue diseñado para soportar esa tensión. Los restos se asientan sobre dos rocas, y eso es muy peligroso para el navío. Podría partirse en cualquier momento. Tras tantas tormentas de invierno, el barco se ha doblado y flexionado. El simple peso del barco podría hacer que se rompiera. La solución consiste en rellenar el hueco que hay entre la roca y el casco con 5.000 toneladas de hormigón dentro de unas bolsas gigantescas. La operación es tan grande que traen su propia fábrica flotante de hormigón y la colocan frente al Costa Concordia. Vamos a poner entre 16.000 y 18.000 toneladas de cemento en las bolsas que los buzos van a bajar y colocar en el lecho del mar. Las colocarán en el espacio que queda entre sus dos puntos de apoyo. Hasta ahora hemos realizado casi 13.000 inmersiones individuales. Mientras fijan y aseguran el barco, el equipo de salvamento trabaja muy duro. Tienen que idear un plan para retirar el barco. Se les ocurren unas cuantas soluciones bastante ingeniosas. Se nos ocurrió un plan al que llamamos el antiplan. Consistía en hundir una barcaza muy grande debajo del barco y después reflotar la barcaza. También se nos ocurrió otra idea a la que llamamos el abanico chino, que consistía en un dispositivo parecido a un acordeón que meteríamos debajo del barco y lo inflaríamos para empujar el barco hacia arriba. Estas ideas parecían fantásticas. Estábamos muy emocionados, pero cuando nos pusimos a echar cálculos, nos dimos cuenta de que no funcionarían, así que tuvimos que empezar de nuevo. Normalmente cortarían el barco, pero con el Costa Concordia no sirven los métodos habituales. El barco está lleno de materiales peligrosos y en descomposición. A bordo hay toneladas de comida podrida dentro de congeladores. Hay más de 7.500 kilos de ternera. Dentro del navío flotan los muebles, ropa de cama y pertenencias de los pasajeros. Si soltaran todas esas cosas contaminantes en este lugar impoluto, se crearía un gran revuelo político y un desastre ecológico. El plan definitivo ha de tener en cuenta todas estas consideraciones. La plataforma de acero es fundamental para la operación. Hará de falso lecho del mar sobre el que podrá rodar el barco. Con la ayuda de unos gatos hidráulicos generarán más de 11.000 toneladas fuerza en los cables. Girarán el barco y lo arrastrarán hasta la plataforma. Este proceso se denomina parbuckling. Después acoplarán las 30 enormes cámaras flotantes al barco y expulsarán el agua de dentro de ellas para que el gigantesco navío flote. Si sobrevive a esta operación, el Costa Concordia dejará la isla sin derramar ningún producto tóxico. Es un plan muy seguro y muy rápido. Gracias a este plan dejaremos este precioso lugar como nos lo encontramos. El plan es muy arriesgado y bastante peligroso. Nunca antes se ha hecho una operación de salvamento con un navío tan grande, así que el resultado es todo un misterio. Es una idea poco convencional. Es algo totalmente nuevo. Nunca se ha probado. No hay ninguna experiencia previa similar. Partiremos de cero. Será necesario aplicar conceptos de ingeniería como nunca antes se ha hecho. Tenemos que diseñar, fabricar e instalar 35.000 toneladas de acero, lo que equivale a 5 veces el peso de la Torre Eiffel. Supondrá un gran reto para la ingeniería. Estas cosas no se encuentran en ningún sitio. No puedes ir a una tienda y decir que quieres un equipamiento para reflotar un barco de más de 100.000 toneladas. No sabrían qué darte. Hemos tenido que diseñarlo y fabricarlo todo especialmente para esta operación. Para manejar todo ese equipamiento, tuvieron que contratar a una de las mejores flotas de la historia. Navíos de todo el mundo han ayudado en esta misión. Una gigantesca grúa flotante, la Svenja, aporta su impresionante fuerza para levantar cargas. Cada una de sus 2 grúas puede levantar 1.000 toneladas.
Gracias al esfuerzo de todos hemos conseguido finalizar esta operación justo a tiempo. Esta otra grúa flotante, llamada M30, es una de las más grandes del mundo. Puede levantar 1.200 toneladas en movimiento. Y también acoge a 200 tripulantes. Este es el centro neurálgico de toda la gente que ha colaborado en esta operación. Sirven 18.500 comidas cada mes. Había un equipo británico perforando y también otro italiano. Los alemanes se ocupaban de los cálculos. También teníamos a gente de Bélgica y Holanda. Franco Porcellacchia es un miembro clave del equipo de salvamento. Participó en el diseño original del Costa Concordia. Y ahora está ayudando a retirar los restos. Tenemos a buzos de todo el mundo. La última vez que nos fijamos en las distintas nacionalidades de los buzos, vimos que había 21 diferentes. Al principio fue todo un reto, pero transcurrido un tiempo, empezamos a trabajar como un verdadero equipo. Pero hay varios factores desconocidos. Hay posibilidades de que las rocas penetren en la superestructura sumergida. El Costa Concordia podría quedarse allí clavado. Si la roca es lisa, no pasará nada. Pero si se asienta sobre un par de rocas, tendremos que sacarlo de ahí. Son factores que no podemos controlar. Cuando acabemos el proceso de parbuckling, sabremos por primera vez a qué nos estamos enfrentando. 11:35 de la mañana del día más importante de la carrera de Nick Sloan. El Costa Concordia va enderezándose. ¿Pero saldrá sin que las rocas lo dañen? ¿O acabará hecho pedazos durante el proceso? El equipo de salvamento solo puede observar, esperar y mantener la esperanza de que el casco no se partirá. Veinte meses después de estrellarse contra la isla de Giglio, el Costa Concordia sigue acaparando titulares. Su salvamento es noticia a nivel mundial. Periodistas de todo el mundo informan minuto a minuto cómo se va resolviendo el drama. En la sala de control, Nick Sloan y su equipo aguardan impacientemente. Todo el proceso es muy lento. Tras 7 horas consiguen liberar al Costa Concordia de las rocas. Es un gran alivio. El barco continúa enderezándose. Algo de lo que no estaban del todo seguros 12 meses antes. En marzo, el equipo se enfrenta a otro tipo de reto. Tras casi 12 meses de trabajo, ha llegado el momento de instalar la enorme plataforma de acero sobre la que rotará el Costa Concordia. El fondo del mar de la isla de Giglio está a 100 metros de profundidad. Si el barco resbalase o se desviase, lo perderíamos. El primer reto consiste en perforar unos gigantescos agujeros en el empinado lecho marino de granito. Los agujeros servirán para anclar la estructura. La combinación de la dureza de la roca junto a la gran inclinación del lecho marino lo convierten en un problema prácticamente imposible de resolver. Es como si intentases perforar con un taladro un cristal inclinado a 45 grados. Resbalaría. Tenemos exactamente el mismo problema con la taladradora y la cara de la montaña. Golpearía el granito y rebotaría. Tardamos 6 semanas en hacer el primer agujero. Los 2 primeros meses de invierno fueron una pesadilla. Uno a uno van haciendo todos los agujeros de casi 2 metros de diámetro. Insertan en ellos 26 pilotes de acero. Más tarde, llegan las enormes estructuras de acero fabricadas para la ocasión. Todas juntas aguantarán las 60.000 toneladas del Costa Concordia. Las 3 piezas más grandes miden 40 metros de largo y pesan 1.000 toneladas. Después, la M30
Una de las pocas grúas flotantes del planeta capaces de levantar tantísimo peso, coloca cada plataforma en su sitio con una precisión milimétrica. Todas juntas miden más o menos 1,5 campo de fútbol. Normalmente se tardan unos 3 años en construir cada una de estas plataformas. Nosotros hemos diseñado, fabricado, transportado e instalado 6 de ellas en tan solo 8 meses y medio. Otras 13.000 toneladas de hormigón metidas dentro de bolsas nivelan el hueco existente entre el casco y las plataformas. Seis meses después del naufragio, el diseño del Costa Concordia plantea una serie de innumerables retos al equipo. Es la primera vez que vamos a intentar recuperar un navío de estas dimensiones de una sola pieza. Además, es un barco de pasajeros que son aún más delicados. El Costa Concordia es un crucero de lujo y las cubiertas superiores están hechas de aluminio muy ligero y vidrio. Esto es perfecto para crear espacios lujosos con mucha luz, pero la estructura no es demasiado resistente. Los barcos de pasajeros no son tan resistentes como los petroleros o los graneleros. Todo lo que hay por encima de la cubierta 5 es mucho más ligero. La estructura interior sin base del Costa Concordia solía ser lo más preciado de este barco, pero ahora que está asentado en uno de sus laterales, se ha convertido en su mayor debilidad. El increíble peso del barco lo está aplastando. Ya es 3 metros más estrecho que cuando se mantenía a flote. El casco del barco quedó muy dañado tras el accidente y el navío no está diseñado para estar tumbado de lado. Como consecuencia, el barco está muy frágil. Junio de 2013. El equipo está listo para instalar los inmensos tanques flotantes o flotadores en el lado expuesto del barco. Cada uno mide lo mismo que un edificio grande y pesa 500 toneladas. Son la clave para enderezar el Costa Concordia. En cada lado habrá 15 unidades. Son muy grandes, como un edificio de 10 plantas. La grúa flotante Svenja llega para colocar delicadamente todos los flotadores en su sitio. Acoplarán 11 de ellos en el lado izquierdo, al descubierto. Los sueldan en el pesado casco de acero del Costa Concordia. Así no tienen que acoplarlos a las frágiles cubiertas superiores. Si tienes un barco con tanta distancia entre la quilla y la parte superior, solo puedes utilizar esa parte para tirar de él y hacer palanca. Por eso solo soldamos los flotadores en la parte inferior. Aunque midan entre 7 y 11 pisos de altura, no tocan el barco a esa altura. Cuando el Costa Concordia esté enderezado del todo, los flotadores harán de lastre. Cuando el barco empiece a enderezarse, los flotadores harán que no rote demasiado rápido. Después, su propio peso hará que el Costa Concordia vuelva a su posición original. Los flotadores no son simples tanques, son sofisticadas piezas de ingeniería. Están divididos en compartimentos. Se puede inundar o vaciar cada compartimento. Cada flotador tiene una serie de válvulas para que funcione perfectamente. Cada tanque se puede controlar individualmente. Gracias a ellos podemos controlar como queramos la flotabilidad del barco. Una vez que el barco esté enderezado, los flotadores cambiarán drásticamente su función. Pasarán de ser lastres a hacer que el barco flote. Acoplarán otros 15 flotadores al lado derecho del Costa Concordia y bombearán el agua. Los flotadores son como unas cámaras flotantes enormes que harán que el Costa Concordia vuelva a flotar de nuevo. Cada uno aporta 3.000 toneladas de sustentación para reflotar el buque. Para reflotar el barco necesitarán aún más flotadores en la parte delantera y trasera. Pero esas son, precisamente, las partes más frágiles del Costa Concordia. Al añadir tanto peso, podrían partir la parte delantera o trasera. No queremos añadirle más peso porque el barco está ya muy dañado, así que los engancharemos más tarde. Después, el equipo descubre otro problema potencial. En las rocas, la proa del Costa Concordia sobresale casi 60 metros y no cuenta con ningún apoyo.
Cada vez está más frágil. Podría quebrarse en cualquier momento, poniendo en peligro todo el proyecto. A Nick Sloan y a su equipo se les ocurre otra solución radical. Es ingeniosa, ambiciosa y monumental. Cuando te acercas ves que es aún más grande de lo que imaginabas. A la gente que trabaja en la parte superior la ves así. Es un megasistema de flotación conocido como Blister Tank. Será como si le pusieran un collarín a la proa del Costa Concordia. Es como el típico collarín cervical que llevan los pacientes con alguna lesión. Irá alrededor de la proa del Costa Concordia. Si estabilizas el cuello, no tienes que preocuparte de las lesiones medulares. Los Blister Tanks han sido fabricados en el mismo astillero que el Costa Concordia. Están diseñados para que se acoplen al barco como un guante. La proa encajará aquí perfectamente y los perfiles sostendrán arriba la mura. Cada tanque pesa 1.500 toneladas y mide casi 20 metros de altura. Se necesita la grúa flotante más potente del mundo, la Svenja, para colocarlos en su sitio. No hay muchas grúas flotantes que puedan levantar cargas de 1.500 toneladas y colocarlas con exactitud milimétrica en el lugar indicado. Gracias a lo último en tecnología GPS, la Svenja puede colocar con gran exactitud cada Blister Tank en su sitio. Cuenta con un sistema dinámico de posicionamiento. Utiliza satélites y un sistema de cableado para no desplazarse más de 20 centímetros mientras realiza el levantamiento. Luego inundan los Blister Tanks. Los colocan bajo la proa del Costa Concordia y los acoplan gracias a unas gigantescas barras de acero. Ya hemos acabado de fabricar e instalar los Blister Tanks. Quizás esta era la parte más complicada de todo el proyecto. Por fin han colocado en su sitio el chaleco salvavidas del Costa Concordia. Sacar algo tan frágil de una sola pieza resulta realmente complicado. Y aparte tenemos que hacer muchas otras cosas. Diseñar las plataformas, perforar el lecho del mar para colocar las plataformas en su sitio, montar los flotadores en el casco. Tan solo tener que fabricar los Blister Tanks sería un proyecto grandísimo. Nos hemos enfrentado a muchos retos de ingeniería y los hemos superado todos. La última pieza de este puzzle de ingeniería consiste en idear una forma para apartar de las rocas un barco tan grande como el Costa Concordia. La respuesta reside en estas máquinas rojas soldadas en la parte superior del barco. Son máquinas hidráulicas de tracción por cable, los gatos hidráulicos teledirigidos. Los cables entran por la parte inferior del gato y salen por la parte superior. Un pistón hidráulico sujeta y tira de él con una fuerza de 500 toneladas. Tiene un tubo que baja, agarra el cable y tira de él desplazándolo 400 milímetros. Vuelve a la posición original, coge otra sección del cable para liberar el anclaje y desplaza el cable otros 400 milímetros. Con la carga máxima se mueve a una velocidad de 3,5 metros por hora. Tiene más fuerza que el mayor remolcador del mundo. Los gatos hidráulicos teledirigidos puede que sean muy lentos, pero son muy fuertes y se controlan de maravilla. Los cables del primer grupo de gatos hidráulicos teledirigidos pasan por debajo del casco y se acoplan a la parte izquierda del barco. Los gatos van dentro de unas torres especiales que han construido entre el barco y la costa. En la costa hay 22 gatos hidráulicos. Cada uno tiene capacidad para 500 toneladas. Eso hace un total de 11.000 toneladas de aguante. Si el barco se desplazara medio metro, causaría muchos daños debido a las fuerzas. Sueldan el segundo grupo de gatos hidráulicos a los tanques flotantes. Sus cables están unidos a la plataforma de acero que hay bajo el buque. Los dos grupos de gatos hidráulicos trabajan juntos para enderezar el barco. Uno levanta el barco y el otro lo mantiene en su sitio. Hemos de mantener el barco lo más seguro posible. Es como intentar girar una regla por una superficie helada muy resbaladiza. Si no la sujetas bien de un lado, acabará deslizándose. 5 de la tarde. Llevan 8 horas de salvamento y parece que todo está saliendo bien.
Aparentemente, los gatos hidráulicos teledirigidos están haciendo su trabajo. Han enderezado 10 grados el Costa Concordia. Pero luego, todo se para. Para el experto en salvamento Nick Sloan, el hombre al mando de retirar los restos del mayor naufragio de nuestros tiempos, hoy ha sido un día muy largo. Abandonó su hotel a las 5 de la mañana y desde entonces la prensa quiere saber cómo se siente al tener que hacer algo de dimensiones tan grandes. Después se embarca en un barco que se dirige a la sala de control, situada en una barcaza enfrente del Costa Concordia. A las 9 de la mañana, él mismo comprueba que no hay nadie a bordo del Costa Concordia. Comienza a enderezar el barco. Vale, vamos a llegar al 10%. Pero ahora, tras 8 horas, surge un problema. Hablamos por el canal 17. Todo se para. ¿Me habéis entendido? Un equipo de intervención rápida se acerca a observarlo. Existe la posibilidad de que algunos de los resistentes cables de acero se enreden entre ellos. El equipo debe actuar rápidamente. Todos ellos son expertos escaladores. Gracias a ello, podrán trabajar en el empinado casco. Consiguen arreglar el problema. Pero han perdido una valiosa hora de luz solar. Ahora tendrán que trabajar de noche. La operación para enderezar el navío comenzó hace 9 horas. Ahora, la operación llega a otro momento crucial. Al empezar a girarlo, estamos generando mucha presión en estribor, especialmente en la parte inferior del barco. Podría colapsarse en cualquier momento. Si se colapsase, el punto de giro del barco cambiaría y llegaría un momento en el que no podríamos volver a girar el navío, lo cual sería un problema muy grave. El Costa Concordia va elevándose poco a poco según pasan las horas. Aparentemente todo ha salido según lo planeado. Parece que el casco del barco es lo suficientemente fuerte como para aguantar todas las fuerzas generadas. El equipo de salvamento lleva 15 horas trabajando bajo presión. Llega la medianoche. El trabajo sigue durante la noche. El Costa Concordia ha rotado unos 25 grados. Se acerca otro momento crucial. El barco empieza a girar debido a su propio peso. Cada vez necesitamos menos fuerza. El barco quiere empezar a enderezarse por sí mismo. En este momento empezamos con el complicado lastre de los tanques para que se enderece. Después hay un periodo en el que el barco ha de estabilizarse. Nos encargaremos del lastre y dejaremos que el barco se pose suavemente sobre las plataformas. Ya no necesitan la fuerza de los gatos hidráulicos. A las 2 de la madrugada, el Costa Concordia ha rotado otros 10 grados más. Han transcurrido 17 horas desde que empezaron. El Costa Concordia ya casi está enderezado. Ahora el problema es que el barco podría girar demasiado.
Pero los gigantescos flotadores del lado izquierdo están estabilizando el barco según lo previsto. Finalmente, justo antes de las 4 de la madrugada, consiguen enderezar el Costa Concordia. Ahora, la inmensa plataforma de acero aguanta todo el peso del maltrecho crucero. Los barcos del equipo de salvamento lo celebran tocando sus bocinas. Eufóricos y aliviados, Nick Sloan y Richard Habib se bajan del barco y los reciben como a verdaderos héroes. No ha perdido combustible ni hemos contaminado nada. Está totalmente enderezado. Al amanecer se puede apreciar la impresionante imagen del lado derecho del Costa Concordia. Se puede observar perfectamente el daño que provocaron los 2 pináculos de roca en el barco. Las cortinas, maletas y todos los demás restos están a la vista de todo el mundo. Han enderezado el Costa Concordia. Ya han finalizado la parte más difícil de toda la operación de salvamento. Pero aún tienen que superar bastantes retos más. El año que viene, el equipo acoplará más tanques flotantes en el lado derecho del barco. Tardarán semanas en vaciar todos los tanques, pero lograrán que el barco flote perfectamente. Remolcar el barco será un proceso muy lento. Viajará a tan solo 2 millas por hora para someter el barco a la menor carga posible. Hasta que no desguacen el barco y lo conviertan en chatarra, Nick Sloan y su equipo no habrán acabado su hercúlea misión.